Bueno, buenas tardes a todos. La verdad, es un honor, Alvarito, tenerte acá con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Álvaro es el encargado realmente de toda la parte de trasplante cardíaco de Cardiovid, con una amplia experiencia en el campo. Alvarito, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, María Julián, muchas gracias por la invitación y por permitirme compartir con ustedes y transmitir esta información de un tema que realmente a mí me apasiona mucho casi que desde que era internista, que tuve la oportunidad de iniciar trabajos aquí en la clínica. Me interesó el trasplante y, y espero pues poder transmitir claramente y al final resolver las dudas que pueda generar la presentación. Quiero iniciar diciendo que me parece que el título es un poco complejo en cuanto a la importancia de acción a guías, tanto en el pre como en el post-trasplante, porque es claro que las guías de práctica clínica y el buen uso de ellas en cualquier enfermedad, en cualquier condición, en cualquier procedimiento, permite mejores desenlaces para nuestros pacientes. Y ustedes saben que el desenlace que buscamos en trasplante de corazón es mejoría en calidad de vida con un aumento en la expectativa de vida. Eso lo desarrollaremos más adelante. Unas pocas palabras introductorias. Sabemos que como médicos, como internistas, como cardiólogos, la insuficiencia cardíaca, una enfermedad de muy alta prevalencia a nivel mundial, con alta morbilidad y de acuerdo al estadio de la misma, con alto riesgo de muerte, llegando a cifras de 80-90% a un año, a 12 meses de supervivencia en un paciente en un estadio, en una hija clase 4. El comportamiento en Colombia de la insuficiencia cardíaca es bastante similar. Algunas cifras de la Sociedad Colombiana de Cardiología estiman que la prevalencia de la condición es de 2.3%, y sigue siendo en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada la mejor alternativa como estrategia terapéutica. Sabemos de las constantes mejorías tecnológicas en cuanto a los dispositivos de asistencia ventricular y que ya en algunos casos puede compararse en cuanto a supervivencia con trasplante, pero definitivamente sigue siendo el trasplante la primera opción en estos pacientes. Es importante anotar que cuando teníamos acceso a todas las estadísticas del ISHLT, es decir, el, el centro o la institución encargada de llevar los datos de trasplante cardíaco y pulmonar, se incluían se reportaban 4.500 trasplantes anuales, 4.500 trasplantes de corazón al año. Sin embargo, se tenía la limitación de que, y se conocía que apenas un 65 o 70% de los casos de trasplante eran reportados, y probablemente este número alrededor del mundo en los últimos años es mayor, alcanzando unos 6.500 trasplantes por año. Y es algo bien importante considerar que el desbalance entre donantes y receptores nos obliga a una adecuada selección del receptor, considerando siempre cuál es aquel receptor que va a obtener mayores beneficios en cuanto a calidad de vida y en cuanto a expectativa de vida. Esto es muy importante considerarlo para optimizar el recurso escaso que son los órganos, y no solo cuando hablamos del trasplante cardíaco, sino de cualquier otro tipo de trasplante de órgano sólido específicamente. Esta tabla la reconocemos todos, pacientes en los diferentes estadios, de acuerdo a la clasificación de la OMS de insuficiencia cardíaca, el estadio A, el estadio B, el estadio C. No nos va a tener en cada uno de ellos, en donde se resalta la importancia de las medidas preventivas, o ya las intervenciones terapéuticas, específicamente farmacológicas, que han demostrado una disminución en el riesgo de hospitalización y una disminución en la probabilidad de muerte en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y siempre esto tendremos que considerarlo antes de pensar que un paciente, a pesar de su clase funcional, si no viene en manejo farmacológico óptimo, no hay que pensar en trasplante ni en otras alternativas más costosas si el paciente no viene adecuadamente manejado. Pero hay un estadio D, es aquel paciente con una insuficiencia cardíaca refractaria que requiere otro tipo de intervenciones diferentes a las farmacológicas. Es un paciente caracterizado por síntomas severos, aún en reposo, o que se hospitaliza en forma recurrente por descompensaciones, bien sea por hipervolemia o por hipoperfusión, en donde los objetivos de la terapia siguen siendo los mismos, de
que se consideren en los otros estadios. Sin embargo, habría que considerar otro tipo de medidas, como un soporte inotrópico crónico, un soporte mecánico transitorio o permanente, incluso terapias experimentales, y como venía mencionando, tal vez la mejor alternativa en estos pacientes sigue siendo el trasplante cardíaco ortotópico. Miren, esta es la prevalencia alrededor del mundo de la insuficiencia cardíaca, y es importante saber que, siendo una condición muy común, por fortuna no todos los pacientes están en estadios avanzados. Se considera que apenas un 5% de estos pacientes puede estar en estadios avanzados. Sin embargo, el número sigue siendo bastante considerable. Estos son los datos del censo del 2018. Estos datos fueron publicados en el Tiempo en octubre del año pasado, en donde se hizo la estimación, un recálculo de las poblaciones en las principales ciudades del país y en todo el país. Y miren que si tenemos que 2% de los pacientes en Colombia tienen diagnóstico de insuficiencia cardíaca, Bogotá alcanzaría casi 150.000 pacientes con esta condición y Medellín alrededor de 50.000 pacientes. Sin duda que las clínicas de falla cardíaca no tienen este número de pacientes. Tal vez la mitad o más de ellos no están reconocidos o no están adecuadamente manejados en programas de insuficiencia cardíaca. Es un llamado para todos que trabajamos en esta área para identificar y motivar a otro tipo de prestadores de salud, también aseguradores, para que estos pacientes sean adecuadamente manejados en centros especializados en insuficiencia cardíaca, en donde es claro o se demuestran claramente los beneficios de una terapia basada en guías, y no hablando solo en trasplantes, sino en general en la insuficiencia cardíaca como forma global. ¿Cómo seleccionamos entonces, para ir entrando en materia, un receptor para trasplante cardíaco? Esto es muy importante. Primero tenemos que resolver dos preguntas. La primera de ellas: ¿ya agotó usted como médico tratante todas las posibilidades de tratamiento farmacológico? Es decir, el paciente viene adecuadamente beta-bloqueado, el paciente viene con dosis adecuadas de IECA, ARA2 o ARNIS, el paciente viene con antagonista de aldosterona. Todo esto es fundamental preguntárselo antes, porque no es infrecuente que nos envíen pacientes con ánimo de trasplante, sí, en muy mala condición, pero que ni siquiera se ha intentado un tratamiento farmacológico previo. Ya usted agotó la posibilidad de dispositivos, una terapia de resincronización en un paciente con un bloqueo de rama izquierda, un QRS ancho. Ya usted corrigió el defecto valvular, ya usted revascularizó adecuadamente a su paciente y pudo mejorarle la función ventricular y sacarle una anija 4 para pasarle a una anija 2 o incluso una anija 1. Entonces esto es fundamental, agotar primero esta pregunta. Y la segunda es si el pronóstico del trasplante es mejor que el de la condición de base, es decir, de la insuficiencia cardíaca. Si el pronóstico del trasplante no es mejor por alguna comorbilidad, por edad, por hipertensión pulmonar, por ejemplo, o porque el paciente lleva muchos ingresos a cirugía por alguna cardiopatía congénita y usted cree que ese paciente no va a obtener beneficio en cuanto a calidad de vida y supervivencia del trasplante, pues mejor no se lo ofrece y busca otro tipo de alternativas para continuar el manejo. Y como mencionábamos anteriormente, preserva ese órgano para un paciente que usted considere va a tener más beneficios con el trasplante. Y esto lo mencionábamos anteriormente. Miren la supervivencia de un paciente en línea roja en una anija clase 4, en donde la probabilidad de estar vivo a 24 meses es menor del 20%. Mientras que si usted tiene un paciente con insuficiencia cardíaca en una anija clase 1, miren que la supervivencia de ese paciente a 2 años es muy similar a la que se logra con el trasplante de corazón. Es decir, un paciente en clase 1 no le vamos a ofrecer este tipo de terapias, no va a obtener beneficio en supervivencia. Consideraremos ya los pacientes en clase 3 y 4 como los que más tienen beneficio de este tipo de terapias. ¿Cuándo se indica el trasplante cardíaco? Hombre, ya lo mencionamos, cuando usted prevea que ese paciente tiene un alto riesgo de muerte, de acuerdo a algún puntaje de supervivencia que pueda usar. Si tiene un consumo de oxígeno por debajo de 10 mililitros kilo minuto. Perdón, ¿me escuchan? ¿Aló? Sí, bien. Sí, bueno, sí, doctor, lo escuchamos. Si está en clase funcional 3 o 4 y este paciente es refractario al manejo farmacológico o a otro tipo de medidas, o aquel paciente, esta es sin duda la principal indicación. En 90-95% de los pacientes llegan a trasplante por una clase funcional NIHA 3 o 4, pero la isquemia severa, aún pacientes con adecuada función ventricular, pero que tienen isquemia
y que no son candidatos a revascularización miocárdica, ni vía percutánea, ni vía quirúrgica, en estos pacientes hay beneficio también del trasplante cardíaco. O pacientes con arritmias ventriculares refractarias al tratamiento médico o que porten desfibrilador o que no sean modulables pues, ni tampoco vía percutánea o quirúrgica. Son pacientes que pueden tener indicado el trasplante cardíaco, y en pacientes con enfermedad cardíaca congénita en donde no haya evidencia de hipertensión pulmonar severa, porque esto de por sí, unas resistencias vasculares por encima de 6 unidades Woods contraindican el trasplante de corazón. Queda alertar a un clínico que siga pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada de que este paciente puede requerir trasplante cardíaco. Un paciente que se hospitalice en forma repetitiva, más de 2 visitas a urgencias u hospitalización en el último año. O un paciente que tenga deterioro progresivo en su función renal por elevación del BUN y la creatinina con la terapia farmacológica. Un paciente que tenga caquexia cardíaca. Paciente que no tolere IECAS o betabloqueadores por hipotensión o porque empeoren la sintomatología de la insuficiencia cardíaca. Una presión arterial sistólica permanentemente por debajo de 90 milímetros de mercurio, un paciente que tenga disnea con los mínimos esfuerzos o aún en reposo, el paciente que no sea capaz de caminar al menos 50 metros en plano, un paciente en el que se esté identificando la necesidad de ir increciendo en cuanto a la dosis de diuréticos para mantener el peso adecuado y no tenerlo sobrecargado, y en pacientes con hiponatremia, que es una condición o una manifestación claramente reconocida como de mal pronóstico, con un sodio por debajo de 133 miligramos por litro en forma permanente, es un criterio de mal pronóstico y predice mortalidad en insuficiencia cardíaca avanzada. También por arritmia, las descargas frecuentes de un desfibrilador indican la necesidad de trasplante cardíaco. Estas fueron las indicaciones cuando nos comparamos con el ISHLT y la clínica Cardiovida en cuanto a la indicación por trasplante cardíaco. Aquí quiero resaltar que hasta más o menos 10, 12 años, la principal indicación del trasplante cardíaco era la enfermedad cardíaca isquémica. Más de la mitad de los pacientes, aproximadamente 60-65% de los pacientes llegaban a trasplante por enfermedad cardíaca isquémica, pero miren cómo se ha volteado la indicación, y ya la principal indicación para trasplante de la cardiomiopatía dilatada, pasando a un segundo plano la enfermedad coronaria de la cardiopatía isquémica. Naturalmente, las mejorías en las técnicas de revascularización, principalmente percutáneas, pero también quirúrgicas, han permitido que estos pacientes isquémicos no lleguen a trasplante y se soporten con mejor función ventricular y con menos síntomas, sin necesidad de o evitando la llegada a insuficiencia cardíaca avanzada. Hablando de evidencia de insuficiencia cardíaca, en trasplante cardíaco, realmente cuesta encontrar evidencia sólida cuando hablamos de trasplante cardíaco. Y cuando uno revisa las guías, no hay ninguna recomendación clase 1A. No hay estudios clínicos aleatorizados grandes que permitan concluir que determinada intervención en el paciente trasplantado de corazón es mejor usarla que no tenerla. Entonces, miren, traigo simplemente este ejemplo de las cosas que con más fe los médicos que trabajamos en trasplante, no solo de corazón sino de órganos sólidos, usamos, son los inhibidores de la calcineurina, la ciclosporina y el tacrolimus. Y sabemos que desde 1982 que se introdujo la ciclosporina, el uso de este fármaco modificó en forma dramática el pronóstico de los pacientes trasplantados por órgano sólido. Esto empezó inicialmente a demostrarse en riñón. De hecho, muchas de nuestras recomendaciones para trasplante cardíaco son extrapoladas del trasplante renal. ¿Por qué? Porque naturalmente ellos tienen más evidencia, mucho mayor número de pacientes trasplantados y mayor probabilidad de hacer estudios clínicos aleatorizados o al menos estudios de cohorte que brinden mayores niveles de evidencia. Y repito, nosotros extrapolamos mucha información desde el trasplante renal. Entonces, esto que es lo que más, de los fármacos que más usamos después del trasplante y que sabemos son útiles, miren que apenas tiene una recomendación, una clase 2A. Entonces, no esperemos que cuando hablamos de trasplante vamos a tener un mayor nivel de evidencia. Este es el algoritmo de selección
que se sugiere para cuando un paciente se está pensando en que puede requerir trasplante cardíaco, debe estar en terapia médica máxima. Esto es fundamental, si no, no se considera hasta que al menos no reciba 12 semanas de terapia médica máxima. Evaluamos el consumo de oxígeno. Es el parámetro más objetivo que incluso la fracción de eyección. Vemos pacientes con 20-25% de fracción de eyección en una clase funcional 1. Y vemos pacientes con fracción de eyección entre 40 y 45% con una clase funcional 3 o 4, entonces no es un parámetro confiable. Entonces evaluamos el consumo pico de oxígeno. Si está menor de 10, sin duda este es un paciente que va a requerir trasplante cardíaco. Si el paciente tiene un consumo por encima de 14, esto es un paciente que tiene bajo riesgo de muerte al siguiente año y no se considera por ahora para trasplante cardíaco. Y el área gris está entre 10 y 14, en donde aplicaremos algunos scores de supervivencia. Si el riesgo de mortalidad es alto, pues ese paciente entrará a considerarse para trasplante cardíaco, y si es bajo, ese paciente continuará en terapia médica y se reevaluará al siguiente año. ¿Qué contraindica el trasplante cardíaco? Las contraindicaciones para trasplante cardíaco son la hipertensión pulmonar irreversible, ya lo mencionábamos, usualmente por encima de 5 o 6 unidades Woods, y que no haya reversión de la hipertensión pulmonar usando vasodilatadores sistémicos. Ese paciente se contraindica, el ventrículo derecho claudicará en el post-trasplante. Y otras enfermedades o comorbilidades como una disfunción renal importante por debajo de 25 mililitros minuto, aunque uno pudiese considerar el trasplante combinado de corazón-riñón. Si hay disfunción hepática con valores enzimáticos por encima de 2 veces de su valor normal, una infección activa, una embolia pulmonar, un EPOC importante, la enfermedad vascular periférica contraindica el trasplante, no justifica. Es un paciente que se trasplanta pero que va a claudicar en el post-trasplante una vez esté rehabilitando. La úlcera péptica activa, una diabetes mellitus con daño importante en otro órgano, excepto una retinopatía diabética, la osteoporosis severa y una obesidad con un índice de masa corporal por encima de 35. Esas son las condiciones médicas que contraindicarían un trasplante cardíaco. Hay factores psicosociales también muy importantes, como son la enfermedad mental, el consumo de drogas activo, el consumo de alcohol y el tabaquismo. Y para nosotros la edad se ha venido progresivamente aumentando. En este momento estamos en 70 años. Recuerdo que hace 20 años la edad límite era 55 años, pero se ha ido aumentando la edad. Eso sí que el paciente cuente con otro tipo de comorbilidades. Quería hacer este repaso en estos primeros minutos de la charla, y a entrar en materia en los 3 tópicos que quiero tocar y que discutamos al final, con respecto a si hay evidencia o no del uso de este tipo de terapias en trasplante cardíaco. De una vez les anticipo, la evidencia realmente es muy pobre, pero en estos aspectos se vienen abriendo conceptos y terapias interesantes que nos pueden ayudar a mejorar el pronóstico en el post-trasplante, tanto en el corto como en el largo plazo. Quise escoger estos 3 tópicos, estos 3 temas, pero hay otros que pudiesen haber sido incluidos también, pero por cuestiones de tiempo nos vamos a enfocar en el uso de terapia hipolipemiante en pacientes en el post-trasplante cardíaco, en la importancia de la evaluación por infectología y la inmunización de estos pacientes, y finalmente en un área que viene creciendo enormemente o se está reconociendo sin mayor nivel de evidencia, pero cada vez estamos más sensibilizados con los médicos tratantes de pacientes trasplantados, y no solo de corazón sino de todo tipo de órganos, del rechazo mediado por anticuerpos. Entonces, los lípidos en el paciente trasplantado antes y después realmente son un problema, porque la dilipidemia es un factor muy constante en el paciente con insuficiencia cardíaca, específicamente si la insuficiencia cardíaca es de tipo isquémico. Ya vemos que el 40% de los pacientes llegan a trasplante por isquemia, y sin duda todos estos pacientes tendrán dilipidemia. Sin embargo, después del trasplante, independiente de la indicación, cerca del 80% de los pacientes desarrollan dilipidemia. ¿Y a qué está asociada la dilipidemia? Está asociada a la instauración de vasculopatía del injerto, que es una condición innegable que se presenta en fases tardías del trasplante, pero que hasta en un 5% de los pacientes puede presentarse en el primer año del trasplante, y que termina generando disfunción del injerto y muerte. La mortalidad por vasculopatía del injerto en número total de pacientes trasplantados alcanza el 20%, es decir, la quinta parte de los pacientes que mueren después del trasplante lo hacen por enfermedad vascular del injerto. Y desde hace muchos años
desde 1995, el doctor Kobachigawa y sus colaboradores demostraron que el uso de una estatina lograba disminuir el colesterol total de los pacientes trasplantados. Van a ver más adelante, estos son estudios muy pequeños, esto es un estudio de un único centro, pero logró demostrar valores muy inferiores en el colesterol total de los pacientes que recibían pravastatina trasplantados contra aquellos que no lo recibían incluso tan temprano como el primer año después del trasplante. Sin embargo, se preguntaron estos autores si esto incidía en desenlaces clínicos importantes. No solo está en el colesterol total controlado. Y ellos estudiaron si había mayores tasas de rechazo en los pacientes del grupo de pravastatina o en los pacientes del grupo control. Miren que es un estudio pequeño que no alcanza los 100 pacientes y evalúen cómo para un rechazo leve o moderado no hubo diferencia estadísticamente significativa entre aquel grupo que recibió pravastatina y aquel grupo que recibió placebo. Sin embargo, cuando se evaluó la presencia de rechazos hemodinámicamente significativos, la diferencia fue sustancial en favor del grupo de trasplantados que recibió pravastatina contra aquel grupo que recibió la medicación placebo. Entonces, el hecho de disminuir rechazos hemodinámicamente significativos, sin duda alguna, permite concluir que la supervivencia de los pacientes en el grupo de pravastatina el primer año fue superior que aquellos que no recibieron el medicamento de intervención. Entonces tenemos la primera evidencia, muy pobre evidencia, con menos de 100 pacientes, que nos dice que el uso de estatinas es muy importante en los pacientes luego del trasplante de corazón. Posteriormente viene otro estudio, 8 años después del primero, en donde también a un número reducido de pacientes trasplantados luego del trasplante y por un tiempo de seguimiento de 8 años, se asignaron a 2 grupos, a recibir simvastatina y un grupo a recibir placebo. Luego de la mitad del seguimiento del estudio, a través de un análisis interino y por medio del comité de ética, dadas las diferencias que se encontraron en esos primeros 4 años de estudio, se consideró no ético dejar los pacientes trasplantados sin terapia con estatinas, y aquí ya todos empezaron a recibir la terapia estatínica después de la mitad de seguimiento del estudio. ¿Qué pasó con estos pacientes? El grupo randomizado a simvastatina tuvo una proporción mucho menor de vasculopatía del injerto que el grupo control. Nueva evidencia para ese momento de que las estatinas eran terapia fundamental en los pacientes post-trasplante cardíaco. ¿Y qué pasaba con la supervivencia? Miren que la supervivencia también mostró diferencias clínica y estadísticamente significativas en favor del grupo randomizado a simvastatina contra el grupo randomizado de control. Les repito que después de 4 años, estos pacientes, todos, miren que el estudio no alcanza los 80 pacientes, todos los pacientes debían, por recomendaciones del comité de ética, debían recibir la intervención. Pero ¿qué sucede? Que a pesar de las estatinas, y eso es lo que vemos en la vida real en pacientes no trasplantados, en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, hasta en un 75% de los pacientes no se logran las metas de colesterol LDL basado solo en estatinas. Y hasta en un 25% de los pacientes puede encontrarse un grado de intolerancia como mialgias, hepatotoxicidad o rhabdomiolisis. Recuerden que los inhibidores de calcineurina, específicamente la ciclosporina, en combinación con estatinas, tienen un mayor riesgo de producir daño muscular desde mialgias, miositis o incluso rhabdomiolisis. Hemos tenido casos de pacientes con rhabdomiolisis con ciclosporina más estatinas. Entonces, se empezó a investigar el uso de ezetimibe ya para el 2008 en pacientes trasplantados de corazón. Sin embargo, unos reportes iniciales parecían que la asociaban el uso del ezetimibe más ciclosporina con mayor riesgo de cáncer. Sin embargo, son estudios observacionales muy pequeños. Y otros pensaban además que con el uso del ezetimibe los niveles del inhibidor de calcineurina
pudiesen aumentarse y favorecer la toxicidad de la ciclosporina sobre todo los órganos de la economía corporal. Sin embargo, para el 2013 llega un estudio pequeño, observacional, en donde se adicionó ezetimibe a los pacientes que venían tomando estatinas o se les dio ezetimibe en aquellos que no toleraran las estatinas. Y miren cómo la adición de la ezetimibe redujo los valores de colesterol LDL en alrededor de un 25, un 30%, también el valor de colesterol total en un 15, un 20%, un efecto incluso superior al que vemos en los grandes o en el gran estudio cuando se adicionó ezetimibe en el IMPROVE-IT en pacientes no trasplantados. Entonces vemos un efecto realmente benéfico que permite llegar a metas en pacientes trasplantados que requieren un control estricto del colesterol total y del colesterol LDL. No hubo diferencias mayores en cuanto a reducción del colesterol, perdón, aumento del colesterol HDL, y tampoco hubo una diferencia sustanciales en cuanto a la concentración de triglicéridos. ¿Qué se tenía? El temor, como lo mencionamos anteriormente, de que la adición de ezetimibe al inhibidor de calcio en urina pudiese alterar las concentraciones o de tacrolimus o de ciclosporina de lo que usara el paciente. Sin embargo, miren que las concentraciones basales de tacrolimus fueron con una dosis similar, fueron muy parecidas tanto al inicio del estudio como durante el seguimiento. Y lo mismo sucede con las concentraciones de ciclosporina. Entonces, evidencia marginal, pero importante, que nos permite concluir de la importancia del control estricto del colesterol LDL en los pacientes post-trasplante cardíaco, debido a que tienen mucha más dislipidemia que la población general y mucho más riesgo de desarrollo de vasculopatía del injerto y de daño del órgano a largo plazo o de disfunción crónica del injerto. ¿Qué pasa con los inhibidores de PCSK9? Las terapias, digamos, más actuales para el manejo de los lípidos. Y esta es una primera experiencia en España publicada apenas a fin del año pasado, en donde tuvieron 5 pacientes trasplantados de corazón con tiempos considerables de trasplante, el de menos 9 años, el de más 23 años. El régimen inmunosupresor de los pacientes, la estatina inicial, tal vez no la recibía porque no la toleró, el régimen de estatina final, la duración del tratamiento con inhibidor de PCSK9, que en este caso fue alirocumab 75 miligramos cada 2 semanas, y miren el valor de colesterol LDL basal con el que se tomaron los pacientes y el valor del colesterol LDL final. Se lograron reducciones en algunos casos del 60 al 75% en cuanto al colesterol LDL y sin un incremento en el riesgo de toxicidad. Miren que, por ejemplo, los valores de CK total no solo se incrementaron en un paciente que recibió el inhibidor de PCSK9. ¿Qué tenemos nosotros acá en la clínica en cuanto a experiencia en el manejo de lípidos con inhibidores de PCSK9? Pues hasta ahora y desde hace aproximadamente año y medio tenemos 2 pacientes, ambos pacientes, esta es una mujer trasplantada hace 7 años que tiene vasculopatía del injerto, tiene un stent en la DA proximal hace cerca de 2 años, no lograba metas de colesterol LDL a pesar de dosis de estatinas de alta intensidad, por lo cual decidimos adicionarle al tratamiento inhibidor de PCSK9 hace exactamente 8 meses. El valor basal de las LDL era de 108 y en este momento tiene unas LDL de 19 miligramos por decilitro. Es decir, la tenemos en meta en terapia hipolipemiante adicionando inhibidor de PCSK9. Y este es otro paciente de 61 años, lleva 23 años trasplantado, tiene vasculopatía del injerto. Sin embargo, este paciente no ha sido posible o ya no es posible revascularizarlo, porque ustedes saben que la vasculopatía del injerto en trasplante cardíaco son lesiones bastante difusas, concéntricas, que no permiten el implante de stents como en cualquier otro paciente. Este paciente estaba con ezetimibe porque no toleraba estatinas, empezó con una LDL de 164 y el último valor que logramos recogerle estaba en 87 miligramos por decilitro.
Hombre, esto bioquímicamente es muy bonito para uno como clínico cuando logra estos valores de colesterol LDL en paciente con enfermedad cardiovascular establecida y en este caso con vasculopatía del injerto es bastante interesante. Sin embargo, como son terapias tan nuevas, todavía no hemos podido ver si en pacientes trasplantados esto pueda tener alguna incidencia en cuanto a prevención de vasculopatía del injerto, a prevención de una nueva falla cardíaca o disfunción crónica del injerto y en cuanto a la disminución de la probabilidad de muerte. Necesitaremos más datos, probablemente estas moléculas se están usando cada vez más en pacientes post-trasplante ante las dificultades de lograr metas, sobre todo cuando ya han desarrollado vasculopatía. Sin embargo, permite o nos abre una esperanza para el manejo de esta temible condición que, como mencionaba anteriormente, causa la muerte hasta el 20% de los pacientes. Pasemos al segundo tópico que quería considerar, la valoración por la infectología e inmunización. ¿Por qué se me ocurrió esto? Porque aquí en la clínica, esta clínica realmente no es muy grande, es una clínica que tiene alrededor de 140 camas, incluido cuidado intensivo y hospitalización general, pediatría y adultos, y apenas hasta el año 2009-2010 teníamos infectólogo. Tuvimos infectólogo hasta ahora, ¿cierto? O sea, no lo teníamos anteriormente. Y el manejo, la prevención, las inmunizaciones, las profilaxis, estaban a cargo del grupo de trasplante. Sin embargo, quise traer unos números en donde se muestra la diferencia del trabajo en equipo realmente y la importancia del concurso del infectólogo en este grupo de trabajo para mejorar también el pronóstico de los pacientes. La inmunización sin duda es muy importante porque permite la prevención de enfermedades altamente contagiosas y en ocasiones letales en los pacientes que van a estar inmunosuprimidos a largo plazo. Las infecciones virales, específicamente las virales, pero también algunas bacterianas, pueden generar complicaciones amenazantes, no solo por el hecho mismo de la infección, sino que también por la respuesta inmune que desencadenan pueden incrementar la incidencia de rechazo y que se pierda el injerto. Rechazo celular y rechazo mediado por anticuerpos. Este estudio es muy reciente, publicado el año anterior. Miren, en un centro de trasplantes multiorgánico, había corazón, hígado, pulmones, de un total de 242 trasplantados de órgano sólido entre enero del 17 y diciembre del 2018. Ellos se hicieron la pregunta de qué porcentaje de pacientes en cada uno de los órganos recibían valoración por el especialista en enfermedades infecciosas. Y aunque tenían el recurso, mire que en corazón apenas un 80% de ellos tenían valoración por enfermedad infecciosa, un 20% no. Esto es muy llamativo si uno tiene el recurso, porque como les menciono, esto es un trabajo multidisciplinario, un trabajo en equipo, y esta es la forma que tenemos de mejorar el pronóstico de nuestros pacientes, cuando trabajamos en equipo y cuando se está reevaluando permanentemente los resultados del trabajo. Miren, y ustedes les llamará la atención, paperas, sarampión y rubeola. Hombre, sí, nosotros realmente tenemos una inmunización en el país por encima del 98% contra para estas tres infecciones virales. Sin embargo, hubo brotes en Estados Unidos y en Italia, y también con esto de los movimientos antivacunas, valga pues la cuña, hay partes del mundo en donde no se llegan a estas tasas de inmunización. Y eso probablemente uno como cardiólogo clínico no lo considere. Ahora, nosotros tenemos un ejemplo cercano y es Venezuela. En Venezuela las tasas de inmunización han caído en forma dramática en los últimos años y saben pues los millones de venezolanos que están aquí con nosotros. Nosotros ya incluso hemos considerado o nos han enviado 2 pacientes de Venezuela para pensar en trasplante de corazón, pero ustedes saben que las políticas ahorita del Instituto Nacional de Salud y del Ministerio no lo permiten, pero lo que quiero hacer énfasis es que todo este tipo de variables que a veces uno puede olvidar, si uno trabaja en equipo de la mano del infectólogo, de la mano del cirujano, pues sin duda alguna mejorará el pronóstico de los pacientes y no se llevará la sorpresa de que un paciente trasplantado muera por una enfermedad infecciosa. En negrilla son las muertes por infección que tuvimos entre el año 2008 y 2017
en el mes 1 del 2 al 6 y del 7 al 12, es decir, durante el primer año. En rojo son las muertes desde que inició el programa por infección, desde que inició el programa de trasplante de corazón acá en la clínica Cardiovir entre el 85 y el 2007. Y miren que la muerte en el primer mes se duplica, o se duplicaba digamos, en esa primera fase, cuando no teníamos el concurso del especialista en enfermedades infecciosas. Entre el mes 2 y el mes 6 también se duplica la probabilidad de muerte por enfermedades infecciosas. Mientras que la muerte por rechazo se mantenían, tal vez ahora incluso tengamos menos muertes por rechazo también, así como por enfermedades infecciosas, pero repito y recalco la importancia de un trabajo multidisciplinario y de un trabajo con el grupo de enfermedades infecciosas. Estas son las etiologías de nuestras infecciones entre el 2008 y 2017, infecciones polimicrobianas, realmente pocas, pero específicamente únicamente en el primer mes, la infección bacteriana, que da cuenta de casi la mitad de las infecciones y específicamente más común en el primer mes post-trasplante, las infecciones virales siempre, sobre todo específicamente citomegalovirus, herpes virus siempre un riesgo latente en los pacientes trasplantados durante el primer año, incluso un poco más de él, las infecciones micóticas en cualquier momento del trasplante y por fortuna menos frecuentes porque más mortales en este grupo de pacientes trasplantados, y algunas infecciones parasitarias en fases más tardías después del trasplante. Esto, para quien lo quiera consultar, no nos vamos a detener. Este es el esquema de inmunización que se propone para los pacientes que van a ser llevados a trasplante de órgano sólido, corazón, riñón, hígado, incluso y pulmón también. Básicamente vacunamos contra varicela, contra influenza y contra neumococo. Son el esquema de inmunización que usamos para trasplante de corazón. Bueno, y naturalmente en hepatitis B, si el paciente no ha sido vacunado o no tiene anticuerpos, es un paciente que requiere inmunizarse contra hepatitis B. Les recuerdo que la inmunización con virus vivos atenuado está contraindicado, específicamente fiebre amarilla está contraindicado en pacientes con trasplante de órgano sólido por el riesgo de desarrollo de la infección. Para resumir, la importancia de un infectólogo en el programa de trasplante cardíaco y el trabajo multidisciplinario, repito, esta especialidad incide en el pronóstico desde que está en la valoración pretrasplante y en el posttrasplante en el seguimiento de los pacientes por alto riesgo de infecciones secundarias del uso de la inmunosupresión. La inmunización es muy poco conocida por nosotros los cardiólogos. Nosotros deberíamos saber más de esto por la edad de nuestros pacientes, por las comorbilidades específicamente cardíacas y pulmonares. Sin embargo, el infectólogo es la persona más entrenada en este sentido y lo que nos puede dar luces para disminuir el riesgo de infección en pacientes post-trasplante de corazón. Y un dato específico de la clínica: la infección y mortalidad por micobacterium tuberculosis aquí en la clínica la hemos bajado a 0 gracias a la intervención del grupo de infectología. Ya estamos muy atentos estamos mucho más atentos con la tuberculina. Al paciente que queda darle prevención antes del trasplante se le da, y no hemos vuelto a hacer diagnóstico de infección por micobacterium tuberculosis en los últimos 6 o 7 años, sabiendo que el programa antes tenía alguna incidencia importante de infección por tuberculosis. Y el tercer punto que quiero tocar es el desarrollo de anticuerpos donantes específicos en el post-trasplante cardíaco. Recordemos que puede haber anticuerpos donantes específicos antes del trasplante, y estos son pacientes que han tenido algún factor sensibilizador que también puede incidir en el pronóstico del trasplante tanto al corto como a largo plazo. Incluso algunos de estos pacientes requieren terapia de sensibilización. Y el desarrollo de anticuerpos donantes específicos es el que está asociado al rechazo mediado por anticuerpos. Miren, de esto se viene hablando apenas en los últimos 8 o 9 años, hablando de trasplante cardíaco. En trasplante renal, nosotros siempre vamos detrás del trasplante renal, se viene hablando de rechazo mediado por anticuerpos hace unos 15, 16 años. Pero esta condición, que puede ser mortal en forma aguda y que también puede coexistir con el rechazo celular, nos ha hecho abrir más los ojos con respecto a los fenómenos inmunológicos que suceden en un paciente trasplantado, y también nos ha permitido movernos en un escenario de tratamiento que nos ha permitido salvar vidas, salvar injertos y salvar vidas. Y estoy seguro que hace años, cuando
Esto no se consideraba aquí en la clínica, murieron muchos pacientes con rechazo mediado por anticuerpos, pero es que definitivamente no conocíamos de la condición. La alosensibilización contra antígenos específicos del HLA del donante se da por varios factores, transfusión de productos sanguíneos. Y miren que muchos de nuestros pacientes ahorita llegan con asistencias ventriculares de corto, de largo plazo, que exigen el uso de más unidades de hemoderivados, lo cual permite la alosensibilización o la generación de anticuerpos. La necesidad del retrasplante, la multiparidad de mujeres, ¿sí? Como mencionábamos, el uso de asistencias ventriculares, infecciones virales, las personas de raza negra, todas tienen mayor riesgo de alosensibilización. Y esta alosensibilización disminuye los desenlaces buenos o la probabilidad de desenlaces buenos luego de trasplante cardíaco y en general de cualquier órgano. ¿Por qué? Por rechazo del injerto, por desarrollo de vasculopatía del injerto. Si el paciente está sensibilizado al trasplante, le retrasa el trasplante si hay que hacer protocolos de desensibilización y esto sin duda termina incrementando la mortalidad. Entonces, esto es un área de investigación, de crecimiento, en la cual todavía tenemos muchas dudas. ¿Cuándo y cómo tratar? Es decir, yo estoy siguiendo un paciente trasplantado de corazón que tiene muy buena función del injerto, una fracción de eyección del 60%, que no tiene ningún síntoma, o sea, que está ubicado por acá. Y de pronto en el seguimiento, que ya lo estamos estandarizando porque se está haciendo seguimiento cada 3 o 6 meses para la detección de anticuerpos donantes específicos, da positivo. ¿Qué hacerle a ese paciente? ¿Lo tratamos? Allí hay muchas dudas aún. Pero si el paciente tiene síntomas de falla cardíaca, tiene disfuncionando el injerto, el órgano trasplantado, tiene estudios de inmunofluorescencia, inmunohistoquímica positivos, si tiene anticuerpos positivos, hombre, no hay duda, es un paciente que hay que tratar. Y quedan unas áreas grises, que son quizás la mayoría de los recuadros, en donde aún no sabemos, cuando combinamos todas estas variables, el perfil de anticuerpos con los PRA, un ecocardiograma, una biopsia endomiocárdica que ustedes saben que la hacemos regularmente y por protocolo, y unos hallazgos histopatológicos que sugieran la condición. Entonces, y al final quiero cerrar este tópico, que es el último, con un caso clínico que precisamente está hospitalizado en este momento acá y que lo van a ver ustedes como, bueno, no me voy a adelantar, ahorita vemos el caso clínico. ¿Por qué es importante detectar anticuerpos y cuáles son las técnicas de detección? Resulta que hace 50 años teníamos técnicas de detección de citotoxicidad mediada por complemento. Sin embargo, necesitaba muchos anticuerpos para detectarlos. Con las técnicas más actuales de lúmenes, de citometría de flujo y de técnicas basadas en single antigen, con un número menor de anticuerpos tenemos la capacidad de detectar la presencia de anticuerpos donantes específicos. Y no solo que esos anticuerpos están allí, sino contra qué clase de antígenos, si son contra el tipo 1 o tipo 2, están dirigidos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener anticuerpos dirigidos contra un antígeno A o B que contra antígenos de Q o de R, que son mucho más inmunogénicos y que producen mucho más daño del órgano, mucho más inflamación, mucha más vasculitis, porque el rechazo mediado por anticuerpos es un fenómeno de capilaritis en donde no solo hay daño del miocito, sino del vaso sanguíneo, y esto da el traste con el funcionamiento del órgano trasplantado. Entonces, ya por fortuna usamos técnicas de single antigen, ya las mediadas por complemento cayeron en desuso, y también las de fijación del complemento, y estamos usando las técnicas de detección de antígeno único, que nos da un valor de inmunofluorescencia, y de acuerdo al mismo decimos, hombre, este paciente sí tiene muchos anticuerpos. Cuando hablamos por encima de 15.000, sobre todo si el paciente está en un estudio pretrasplante o si ya ha sido trasplantado y no tenía anticuerpos, si le aparece más de 15.000, es un paciente que sin duda, en la inmunofluorescencia, es un paciente que sin duda está haciendo está desarrollando anticuerpos donantes específicos. Por debajo de 3.000
consideramos que es un valor realmente no muy importante y negativo, y nos movemos en áreas grises entre 3.000 y 10.000, pero para el grupo específicamente aquí en cardiovascular, valores por encima de 4.000 ya son significativos en cuanto a que ese paciente sí está haciendo anticuerpos donantes específicos, anticuerpos contra la HLA de ese órgano que le fue implantado. ¿Qué pasa con el desarrollo de anticuerpos post-trasplante? No vamos a revisar la presencia de anticuerpos pre-trasplante. Hablemos de anticuerpos post-trasplante. ¿Y qué sucede con los desenlaces? Uno puede hacer anticuerpos contra la HLA clase 1 o contra la HLA clase 2, o no hacer anticuerpos. En este estudio de hace 11 años se demostró que la presencia de anticuerpos contra la HLA clase 2 era lo mismo que no tener anticuerpos, no haber desarrollado anticuerpos. En un total de 194 pacientes trasplantados de corazón que desarrollaron anticuerpos. Miren que fueron casi la mitad de la cohorte total. Y que el desarrollo de anticuerpos contra HLA clase 1 estaba asociado con rechazo agudo. Miren, pero este es un rechazo agudo, este es un rechazo celular, este no es mediado por anticuerpos. Sin embargo, cuando se evaluaba la disfunción crónica del injerto, probablemente aquí ya había un fenómeno de vasculopatía o había rechazo mediado por anticuerpos, no rechazo celular, que es el más común, incidía mucho más la presencia de anticuerpos contra la HLA clase 2. Incluso cerca de 15-20% de los pacientes en esta cohorte murieron en los primeros 3 o 4 años debido a la aparición de estos anticuerpos. Un estudio más reciente en pacientes trasplantados de corazón, en donde más o menos el 70% no desarrollaron anticuerpos donantes específicos y el 30% desarrollaron anticuerpos donantes específicos. Miren cómo se comporta en la línea roja la probabilidad de rechazo mediado por anticuerpos es cercana al 20% a 3 o 4 años en aquellos pacientes que desarrollan rechazo mediado por anticuerpos. Y que la probabilidad de un rechazo mediado, que desarrollan anticuerpos, y que la probabilidad de un rechazo mediado por anticuerpos es menor del 5% en aquel paciente que no desarrolla este tipo de anticuerpos. De allí el llamado a que los pacientes trasplantados de corazón cada 3 o 6 meses, de acuerdo a sus antecedentes, se está haciendo anticuerpos donantes específicos, se le está haciendo PRAPOS, y en algún momento los positiviza, definir si está haciendo anticuerpos contra el grupo 1 o grupo 2 de las HLA. Importante, a diferencia del primer estudio que le mostraba, que solo los anticuerpos clase 2 estuvieron asociados con mayor riesgo de rechazo mediado por anticuerpos cuando se comparó con aquel grupo que no desarrolló anticuerpos o con el tipo 1. Claro, los HLA tipo 2 o la HLA tipo 2 se expresan en las células presentadoras de antígeno, en las que son más inmunogénicas y por lo tanto producen más daño del órgano porque viene una respuesta inmune no controlada que termina afectando el órgano. ¿Qué pasa con los anticuerpos post-trasplante? Hombre, que si uno empieza a tratar esos anticuerpos va a haber mayor riesgo de infección. Que muchas veces uno trata esos anticuerpos y puede haber fenómenos de rebote o no de reducción de lo que uno espera en cuanto a niveles del valor de los anticuerpos. Esto acumula más inmunosupresión, con mayor riesgo, como mencionaba, de infecciones o mayor riesgo de neoplasias a largo plazo. Y los costos del rechazo mediado por anticuerpos son realmente considerables aquí y en cualquier lugar del mundo. Esta es la experiencia de la clínica CardioVid. Nosotros estamos tratando esta condición desde octubre de 2016. Los primeros tratamientos en el mundo se describen desde 2012-2013. Hemos tratado 27 pacientes trasplantados de corazón, mucho menos pacientes trasplantados de pulmón. El trasplante más antiguo que recibió el primer tratamiento fue en junio de 2012, pues entonces apenas los pacientes de los últimos 8 años se le está detectando el rechazo mediado por anticuerpos. De ellos tenemos vivos a 17 pacientes, se han muerto 9 pacientes y 4 pacientes han tenido más de un episodio de rechazo mediado por anticuerpos. ¿Qué es importante considerar? Las infecciones. Las infecciones se presentan hasta en un cuarto o el 22% de los pacientes que están siendo tratados en forma aguda y se han muerto
el 85% de los pacientes que se nos infectan en el tratamiento del rechazo mediado por anticuerpos, 3 han sido bacteremias, una neumonía, una diarrea y una infección asociada a catéter. Los 3 primeros diagnósticos, la bacteremia, la neumonía y la diarrea, fallecieron. Es decir, cuando uno instaura un tratamiento de un rechazo mediado por anticuerpos con plasmaféresis, luego usa gamaglobulina y luego rituximab, tiene que saber que está caminando una cuerda floja y que es un paciente con una probabilidad de 1 en 4 de infectarse, y casi que todos los que se infectan pueden morirse. De hecho, la mitad de las muertes en pacientes que han hecho rechazo mediado por anticuerpos han sido por infecciones, y la otra mitad son pacientes que no hemos logrado recuperar la función del órgano y fallecen en los siguientes días, semanas, luego de que han recibido el tratamiento, cuando ya hemos desistido porque no logramos ni mejorar la función ventricular, ni logramos tampoco mejoría en el recuento de anticuerpos. Este es un caso clínico que les traigo. Este paciente está hospitalizado actualmente. Este es un muchacho que se trasplantó en el 2012, de 32 años, perdón, en el 2014. Este es un muchacho que vive en apartado, en el Urabá antioqueño. Él hace 2 semanas hizo un síncope estando en su casa. Consultó al hospital local, de allá lo remitieron para acá. Allá pues llegó estable. Cuando se evaluó aquí por primera vez en urgencia, no tiene ningún signo clínico de disfunción ventricular, es decir, no tenía ni hipoperfusión ni hipervolemia. Y se les tomó un ecocardiograma que mostró una fracción de eyección del 20% con una hipertrofia concéntrica severa. La hipoquinesia era difusa. No entendíamos cómo no tenía síntomas asociados a insuficiencia cardíaca. Como la primera opción es un rechazo celular, se le empezaron esteroides a altas dosis. Y antes de mostrarles qué pasa con los esteroides, quiero mostrarles este electrocardiograma es del paciente. Estos pacientes usualmente nacen un bloqueo de rama derecha, como muchos de los pacientes que van a cirugía cardíaca, no necesariamente trasplante, pero quiero llamar la atención sobre el QT. El QT de este muchacho, este electrocardiograma ingreso, medía 510 milisegundos. Tiene un QT prolongado y probablemente ese fue el sustrato. Ese fue el sustrato para el síncope. Probablemente desarrolló una taquicardia ventricular que se autolimitó. Y como la esposa describe los síntomas, sí fue un claro síncope y probablemente de origen arrítmico. Este muchacho, como le he mencionado, recibió esteroides a altas dosis, y al tercer día, porque vino un viernes, no hacemos cateterismo derecho los fines de semana porque no hay forma tampoco de mandar la biopsia, se le hizo un cateterismo derecho y coronaria donde informan una hipertensión pulmonar con una media de 30, unas presiones de llenado elevadas y una resistencia vascular de 0.5 unidades Wood. La biopsia que llegó al día siguiente nos confirmó un diagnóstico de rechazo celular agudo grado 2. Luego de una semana de hospitalización nos informan de unos PRA cualitativos positivos. ¿Por qué los pedimos cualitativos? Porque el paciente nunca había tenido anticuerpos donantes específicos, los PRA siempre habían sido negativos. Y le pedimos al patólogo que por favor nos buscara, porque no lo hace sistemáticamente, signos de rechazo mediado por anticuerpo. Le hizo coloraciones de inmunistoquímica y había signos de rechazo humoral. Un segundito, por favor. Aló. ¿Qué hay? Sí, hola. Ya voy, estoy terminando la charla, ahorita voy. Chao, bueno, yo le dije, chao. Este paciente tenía signos en la inmunohistoquímica de vasculitis, de capilaritis mejor, lo que confirma, y tenía depósito de C4D, lo que confirma el rechazo humoral. Entonces, además de rechazo celular, tenía rechazo humoral, y apenas hace unos 4 o 5 días empezamos la terapia para el rechazo mediado por anticuerpos. Después de este paciente es muy fácil. En esta gráfica que ya vimos anteriormente, este paciente vino con síntomas de falla cardíaca, en este caso un síncope y una arritmia probablemente, tenía disfunción del injerto, tiene anticuerpos donantes específicos, todavía no nos han llegado el single antigen, ese tarda más o menos unos 5 o 6 días, debe llegarnos hoy en la tarde o mañana, y además los estudios de inmunistoquímica fueron positivos. Pero la gran mayoría de pacientes, de esos 27 pacientes que les acabo de mostrar, se mueven en esta zona gris en donde los estudios de inmunistoquímica y inmunofluorescencia son negativos, o el recuento de anticuerpos es negativo o bastante bajo, o incluso el injerto cardíaco funciona adecuadamente, pero tiene anticuerpos elevados. Estos se están enfocando los esfuerzos de cómo condensar toda esta información para el beneficio de los pacientes y tratar a quien realmente vamos a tratar, y naturalmente no tratar para no asumir riesgos al paciente que no amerite el tratamiento.
Si me creen, este es el electrocardiograma de control después de los bolos de esteroides de este paciente joven de 32 años trasplantado. Créanme que este QT ya está normal, mide como 420, 430, al otro mide 510 milisegundos. O sea, es un fenómeno arrítmico muy bonito, no es usual en rechazo celular o mediado por anticuerpos asociado, asociado a la presencia de anticuerpos. Para concluir, el trasplante cardíaco es una alternativa viable y sigue siendo la primera opción en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Debemos elegir muy bien los casos. Como cualquier otra enfermedad, como cualquier otro procedimiento en medicina, la evidencia disponible hay que echar mano de ella, y el uso y la adhesión a guías es de suma importancia porque esto mejora el pronóstico, la expectativa y la calidad de vida de nuestros pacientes. Y hay temas interesantes como los 3 que les acabo de demostrar, en donde habrá opción de más investigación, ojalá colaborativa, incluso en los centros de trasplante del país, que son, ya son 9 en total, y para de esta forma mejorar el pronóstico de nuestros pacientes en el post-trasplante. Con esto termino, muchas gracias, no sé si hay alguna inquietud. Muchas gracias. La doctora Mónica tiene una pregunta. Ella pregunta que hasta qué año posoperatorio hacen rutinariamente ustedes de DSA, o solamente lo hacen cuando tienen inmunistoquímica positiva o cuando sospechan que definitivamente con ese celular debe haber rechazo humoral por las condiciones del paciente, o cada cuánto lo hacen dentro de su protocolo. Nosotros realmente no lo hacíamos hasta hace alrededor de 3 años. ¿Sí? Nosotros estamos sensibilizándonos en cuanto a esto del rechazo humoral, y una forma de buscarlo es la detección de anticuerpos, que un paciente que no expresaba anticuerpos, que los resultados eran negativos, empieza a expresarlos. Hace 3 años lo estamos haciendo, no sabemos hasta cuándo lo vamos a hacer. Miren, este muchacho, el del ejemplo, se trasplantó en el 2014 y lleva 6 años y nos aparece con este rechazo celular y humoral florido. O sea, no sabemos hasta cuándo vaya a haber que seguirlos, pero probablemente va a tener que ser varios años, y solamente un paciente que después de, no sé, 9, 10, 11 años no haya tenido ningún episodio de rechazo y no haya desarrollado anticuerpos, pues definitivamente ya tal vez no lo va a hacer, porque ya hizo tolerancia o quimerismo pues con ese órgano extraño. Entonces, esas preguntas yo creo que apenas las estamos aprendiendo, no solo aquí, sino en todo el mundo, y yo por el momento diría que hasta los primeros 5 o 6 años hay que seguir los pacientes con detección de anticuerpos. Ok, hay otras preguntas, ya te liberamos. Está el doctor Medina. Doctor Medina, por favor, su pregunta. Doctor Quintero, muchas gracias por la conferencia. Gracias, María Juliana. Un par de preguntas, una muy específica y la otra más general. ¿Están haciendo pacientes con HIV en Medellín? Y la segunda pregunta es, yo no llevo mucho tiempo trabajando en Colombia, bueno, llevo algún tiempo, pero me sorprendió que una ciudad de 9 millones de habitantes tenga 4 centros de trasplante, y que ustedes, que tienen casi 3, tengan solo un centro de trasplante, si no estoy mal. ¿Cómo se organizaron los paisas, que son tan cívicos y tan eficientes, para lograr consolidar en un solo centro todos los pacientes y concentrar la mayor cantidad de volumen y de experiencia para mejorar los resultados? Nuevamente, gracias. Sí, doctor, gracias por las preguntas. La primera, pacientes con VIH, sí hemos trasplantado, tenemos 3 pacientes con VIH trasplantados, y en este momento hay una lista de espera. Es decir, el VIH no es una contraindicación absoluta, como cuando empezó pues, la pandemia del VIH, que se contraindicaba en forma absoluta, pero ya en este momento no es una contraindicación absoluta. Naturalmente es un paciente que debe estar en muy buena condición médica, no tener oportunistas y no tener disfunción de otros órganos que contraindiquen el trasplante. Y lo otro sí, lo otro en cuanto a la concentración de centros. Realmente la legislación en Colombia, usted sabe que lo que les importa es que se cumplan los parámetros que la legislación exija, pero no se tienen en cuenta otras situaciones como la que usted menciona. Sí, 4 centros de trasplante en Bogotá, 3 centros de trasplante en Cali, en ciudades pues que concentran tantos centros, tanta tecnología, y a la vez digamos que se pisan la manguera, porque esto no permite que se tengan adecuadas curvas de aprendizaje, porque todos empezamos una curva de aprendizaje que se va perfeccionando y que va mejorando los resultados a corto y largo plazo. Pero en Medellín, por ejemplo,
tenemos 4 centros de trasplante renal y hepático, o sea que vivimos algo similar en otro tipo de trasplante de órganos sólidos a lo que viven ustedes con trasplante cardíaco. Yo creo que el Estado debería propender por que este tipo de recursos, de tecnologías que se usan, esté más distribuido en el país, como una red realmente, y tenemos partes del país en donde, por ejemplo, la costa atlántica no tiene un centro de trasplante de corazón, ya está haciendo uno de pulmón, pero como con otro tipo de regulaciones, no solo que se cumplan lo que exige la ley para abrir un centro de trasplante, sino que se consideren otras variables como la ausencia de centros en otras partes en donde no los haya. Alvarito, muchas gracias por tus respuestas. Considero exactamente lo mismo que tú y creo que en asistencia circulatoria esperemos podamos organizar ese tema. Todas las instituciones que tienen trasplante, que son las que deberían en principio empezar con esos programas. El doctor John tiene otra pregunta. Buenas tardes. Aló. Gracias, doctor Quintero. Una pregunta. Con respecto a las definiciones de rechazo, estamos partiendo de la base de una medición de fracción de eyección para determinar si hay repercusión clínica o no. Ustedes... Qué pena, no lo estoy escuchando bien. Se escucha entrecortado. ¿Ahí mejor? Ahí mejor, sí. Le decía que las definiciones de rechazo parten de la presunción de una caída de la fracción de eyección, obviamente con todos los bemoles que esto tiene. ¿Ustedes están utilizando algún otro tipo de técnica adicional para definirla? Por ejemplo, strain, volúmenes determinados a través de eco 3D, ¿o qué otra técnica están usando para la definición básica? Pues el grupo de ecocardiografistas aquí se está apoyando mucho en el strain para soportar el diagnóstico de disfunción ventricular temprana, independiente de la fracción de eyección. Ahora, yo pues no tengo definido un valor de corte que nos permita predecir a partir de cuándo puede uno sospechar ya disfunción ventricular de consideración. De hecho, nosotros tenemos un trabajo descriptivo en donde en pacientes trasplantados de corazón se les midió strain y siempre el strain está por debajo de un paciente control no trasplantado. Entonces, definir estos valores de corte será muy importante para aproximarse más precozmente al diagnóstico de rechazo mediado por anticuerpos, porque el rendimiento, por ejemplo, histológico es mucho menor que el que se tiene cuando hablamos de rechazo celular. Entonces, nos va a tocar usar este otro tipo de herramientas que nos permitan diagnósticos más precoces para evitar el daño del injerto. Álvaro, tenemos otras 2 preguntas. ¿Podemos hacértelas todavía? Sé que estamos un poco pasados, pero nos parece muy importante. Sí, pero hay para consulta. Sí, bueno, dale. Uno de nuestros fellows, que ya mañana es cardiólogo, nos pregunta qué opciones de desensibilización utilizan ustedes, pues teniendo en cuenta que esto es reciente, qué protocolos están utilizando, cómo han sido los resultados que han ustedes tenido en esta población. Bueno, nosotros, ¿qué estamos usando? Estamos usando en paciente con anticuerpos donantes específicos, estamos usando, inicialmente hacemos plasmaféresis, hacemos entre 5 y 7 sesiones de plasmaféresis cada 48 horas. Posteriormente usamos gamaglobulina, una dosis que va entre 0.5 y 1 gramo kilo, dividido en 2 dosis, y finalmente usamos rituximab. Ese es como nuestro protocolo, el rituximab a las 24 horas de la segunda dosis de gamaglobulina. ¿Qué puedo decir? De la corta experiencia, como les mostraba, son 27 pacientes. Tenemos una mortalidad por infección, como les mencionaba, de 22%, una mortalidad por disfunción del injerto del 30%, y el restante 50% de los pacientes, 50-55% de los pacientes, están vivos con muy buena función del injerto. A estos pacientes les abrimos mucho el ojo, le intensificamos un poco más la inmunosupresión crónica y a veces incluso combinamos, retiramos el micofenolato, el antimetabolito, y preferimos usar un emetor con un inhibidor de calcineurina. Alvarito, y los que ustedes tienen en lista de trasplante, que ustedes ven que tiene un cuantitativo elevado, pero que se van a medir a hacerlo porque es riesgo intermedio, ¿al cuánto tiempo le verifican ustedes
el conteo inmunológico para definir si hacen una nueva sesión o eso no lo han tenido todavía? Hemos tenido en pulmón dos experiencias con desensibilizaciones son pacientes con fibrosis quística, que esas mismas infecciones por Pseudomonas y Staphylococcus las sensibilizan demasiado. En estos pacientes en el pretrasplante se hace seguimiento cada 3 a 6 meses de nivel de anticuerpos, pero vamos con una vez definidos, de acuerdo al cross-match virtual, lo usamos al momento de la aparición del donante con el llamado de un segundo posible receptor por si las incompatibilidades son inaceptables. Si las incompatibilidades son aceptables, hablamos del cross-match virtual, pues arrancamos de una vez con plasmaféresis en el día 1 post-trasplante y la seguimos aproximadamente durante la primera semana unas 3 o 4 sesiones. Ese es el protocolo que no nos ha tocado en corazón, pero el que planteamos usar en corazón cuando nos hemos enfrentado a esta situación. Vale, Alvarito. Y la última pregunta de vasculopatía del injerto. ¿Cómo ha sido la trayectoria de ustedes? ¿Tienen trayectorias diferenciales teniendo en cuenta el receptor? ¿Han tenido receptores con criterios ampliados que cambie de pronto el impacto en vasculopatía del injerto? Más o menos la experiencia de ustedes. Pues el factor de riesgo más importante para la vasculopatía es realmente la edad del donante, ¿sí? Nosotros antes, por la violencia de la ciudad, nos dábamos el lujo de casi que escoger donantes, pues estoy hablando de hace 8 o 10 años, en donde eran todos donantes por debajo de 20, 25 años. Realmente ha habido más escasez de donantes. Nosotros, independiente del mayor riesgo de vasculopatía del injerto, estamos usando donantes de mayor edad y hacemos el seguimiento de la misma forma, tratando de modificar los factores de riesgo en el paciente ya trasplantado, pero que sea un condicionante para la toma de un donante añoso, marginal, realmente no. Preferimos, obviamente, no usar donantes añosos en personas jóvenes, ¿cierto? Pero miren que también la edad de nuestros receptores cada vez viene incrementando y esto, digamos, que nos da cierto margen de maniobrabilidad para poder usar esos otros donantes por encima de 45 o 50 años. Alvarito, muchísimas gracias realmente por este tiempo que te dedicaste. Muchísimas gracias en serio por aceptar la invitación. Sé que tienes ahorita consulta esperándote. Realmente ha sido maravilloso tener tu experiencia. Muchísimas gracias. No, muchas gracias, María Juliana, por la invitación y a todos por la atención. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao, pues, muchas gracias.